Hola hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios porque nos permite estar una semana más aquí compartiendo con ustedes la palabra. Gracias a Dios porque Él es bueno con cada uno de nosotros. Él es bueno y nos ayuda cada día. Él nos ayuda a seguir adelante en medio de las situaciones difíciles. Podemos ver su fidelidad. Y yo sé que así como ha estado conmigo, ha estado con cada uno de ustedes. Gracias a Dios por lo que nos permite vivir, siempre está con nosotros. Y bueno, hermanos, pues en esta tarde yo les voy a invitar que cierren sus ojos y vamos a orar para que el Señor tome el control de nosotros en esta tarde, tome el control de su palabra, tome el control de mi vida, el control de su vida y de nuestro pensamiento, de nuestro corazón. Amén. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pido por favor que quites todo estorbo, que quites toda obra del enemigo, Señor, que quites todo aquello que esté estorbando en esta hora. Quita todo impedimento, Señor. Y en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, echamos fuera toda obra del enemigo, Señor. Fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos libertad y autoridad para gloria de tu nombre. Echa fuera lo que esté estorbando, Señor. Echa fuera todo aquello que esté estorbando. Y yo te pido por favor, Señor, que en esta hora hables a través de mis labios y que quites todo impedimento. Te lo pido por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nuevamente veíamos, que todo esto, hermanos, también detrás de todas estas cosas, de esta pandemia, también está algo que tiene que ser. Detrás de todo esto, hermanos, lo que veíamos a través de la lectura de Daniel, que se va a establecer un reino que será de alguna manera dirigido por 10 reyes, por 10 gobernantes de la tierra. Todo esto que nosotros estamos viendo, hermanos, es el comienzo de un nuevo orden mundial. Todo lo que nosotros estamos viendo es el comienzo de un nuevo orden mundial. Hoy en día la gente, hermanos, está muy preocupada de qué va a pasar después de esta situación de pandemia. El mundo entero, hermanos, está angustiado en la economía. Detrás de todo esto, hermanos, se está preparando para poder recibir a aquel líder que gobernará el mundo entero, que será el anticristo. Todo esto que nosotros estamos viendo, hermanos, ciertamente por eso a veces venían dudas, todo lo que nosotros estamos viendo acerca de que toda la gente con una facilidad puedan gobernar a líderes religiosos, a líderes mundiales, a la humanidad. Hoy las naciones están en una angustia y yo quiero leerles algunas noticias de lo que muchas de las personas o de los líderes más importantes o de lo que están planeando alrededor de todo esto. Todo esto se está llevando a cabo, hermanos, porque Cristo pronto viene por su iglesia. Y después de esto saldrá el anticristo que gobernará al mundo. Pero tienen que prepararse las cosas, tienen que prepararse los tiempos. Y los tiempos se están preparando. Se están preparando para un nuevo orden, para un nuevo gobierno. Decía el Papa Francisco en una de sus noticias, dice: este sistema ya no aguanta, tenemos que cambiarlo, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre este pilar se construyan las estructuras sociales y alternativas que necesitamos. Él está diciendo que de alguna manera este sistema que gobierna el mundo ya no tiene ninguna fuerza. Es necesario que se empiecen a tomar otras medidas. Hoy las Naciones Unidas también tienen un plan. Ellos se dan cuenta que ya ellos, cuando fueron formados después de la Segunda Guerra Mundial,
para fortalecer y para tomar medidas que gobernaran el mundo, se han dado cuenta que ahora lo que ellos están llevando a cabo ya no tiene la fuerza y que ellos necesitan aún cambiar. Y una de las noticias que daba o que estaba pidiendo las Naciones Unidas, dice en el titular del periódico de Excelsior, decía: nuevo orden mundial, solidaridad internacional o extinción de la humanidad. Ese era el encabezado de la noticia. Ellos están diciendo, o se hace un nuevo orden mundial, o la humanidad va a terminar. O nos metemos a un nuevo orden mundial, o termina todo esto. Y luego ellos decían, un llamado urgente, decía el líder de las Naciones Unidas, un llamado urgente de las Naciones Unidas, provocando un llamado a la unidad de las naciones, a la Unión Europea, a los ejércitos de la ola y salud, a los ejércitos de la ola y de salud, a las potencias del mundo para hacerle frente al enemigo. Ellos de alguna manera están diciendo que el enemigo ahorita es el COVID-19 y están promoviendo que tanto los líderes mundiales como la Unión Europea, como los ejércitos de salud y como las potencias del mundo se puedan unir y puedan ser uno solo. Están llamando a un nuevo orden, a un nuevo liderazgo, a un nuevo comienzo. Vemos también en las noticias, en el plan de seguridad que Donald Trump y Jared Kushner están planeando para poner paz en Medio Oriente. Ellos ya tienen el tratado de paz, ellos ya tienen todas las cosas para llevar a cabo un plan de paz y seguridad en Medio Oriente. Ellos saben que es necesario que haya paz. Y si usted ve las noticias, toda noticia dice paz y seguridad. Paz y seguridad. Hoy no se extrañe si usted empieza a ver en las noticias que empiezan a decir un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial. Un nuevo gobierno. Están planeando el Papa Francisco, no es que si queramos o no, dice que es una ley ya dictada a partir del 14 de mayo del 2020, una ley que se llama el Plan Educativo Global. Su plan de ellos es educar al mundo en sus mentes. Ellos van a trabajar a través de la mente. Ellos van a empezar a trabajar de alguna manera para someter a la humanidad, como lo que estamos viendo hoy. Yo no estoy diciendo que el coronavirus no sea real, lo es porque está escrito en la palabra. Y el Señor así me hace ver, mi palabra es verdad. ¿Qué dice mi palabra? Mi palabra dice que en los últimos tiempos habían pestes. Y esto es verdad. Pero también el Señor nos hacía ver, hermanos, que bueno, a través de estas cosas van a tratar de poner nuevas normas, nuevas reglas. Veíamos lo que hoy están haciendo con la humanidad, de trabajar en nuestro pensamiento. Y bueno, la ley que se llama el Pacto Educativo Global, que se dará a conocer el 14 de mayo del 2020, no es algo que si tú o yo vamos a querer, es algo que es una ley y que será establecida. En esta ley dice que es un cambio de mente, un cambio de nuevas normas, nuevas ideologías de conducta en los individuos y en las comunidades, control sobre los ciudadanos, que es lo que estamos viendo hoy en día. Ellos tienen planeada una ley dominical. Esa ley dominical, cuando yo la leí hace como 2 años, se me hacía algo imposible. Yo decía, porque sus planes de ellos aparentemente es algo bueno, todo lo que nosotros acabamos de ver, aparentemente como naciones, como líderes religiosos, están estableciendo algo que pareciera bueno para la humanidad. La ley dominical, de alguna manera, cuando yo la leí hace como 2 años, que estaba por empezar en Estados Unidos, ellos promovían que las familias, por el exceso de trabajo y por el exceso de muchas cosas, del estrés, han dejado de tener esa convivencia.
Entonces ellos han decidido que los días domingos nadie va a poder comprar y nadie va a poder vender, que ese va a ser un día especial solamente para adorar, ¿verdad? Pero nadie, para estar en familia. Cuando yo oía esta ley, pues se me hacía así como que algo difícil. Yo decía, no creo que ningún gobierno del mundo vaya a querer de alguna manera sujetarse a esas reglas. Yo me imaginaba los centros comerciales, que cómo podían estar cerrados, o cómo empresas tan grandes podrían cerrar. Pero hoy estamos viendo, hermanos, que esto está pasando. Tan solo una palabra, y el mundo se detuvo. Una palabra y cerraron empresas, cerraron escuelas, cerraron iglesias, cerraron supermercados, centros comerciales. Y no es que si tú quieres, es que es una ley. Esa es una ley. Uno por parte del coronavirus, pero también detrás de todo esto hay un gran movimiento que nos está llevando, hermanos, al principio, y si no es que ya están muy avanzados para lo que será el nuevo gobierno, un nuevo orden mundial, un nuevo gobierno que se está preparando. Todo esto se está preparando, hermanos. Detrás de todo esto hay grupos muy importantes que están llevando el control de todo esto. ¿Quiénes son los que están detrás de todo esto, hermanos? ¿Quiénes son aquellos que están detrás del nuevo orden mundial? Y para empezar, pues vamos a definir, después de estas noticias que hemos estado escuchando y que a partir de, si no es que ya muchos las estamos viendo, nuevo orden mundial, un nuevo líder. La gente quiere que ya nos unamos, o que los gobiernos se unan a la Unión Europea. ¿Esto qué nos hace ver, hermanos? Despertar como iglesia, porque estamos viendo que lo que Dios le revelaba a Nabucodonosor y daba la interpretación a través de Daniel, se está cumpliendo. Un nuevo gobierno, un gobierno que no se va a unir porque tengan ganas de sacar el mundo adelante, sino sacar sus propios intereses. No tendrán una alianza como fin, será fuerte pero al mismo tiempo débil. Y sabemos que estas naciones son la Unión Europea que estará llevando el control. Hoy la vemos en una decadencia, pero la Unión Europea saldrá fuertemente para gobernar al mundo. Esto lo deducimos de las dos piernas y de los dedos que salen del Imperio Romano. Hoy pareciera que el Imperio Romano no tiene ninguna fuerza, pero el Imperio Romano está ahí. Y esas naciones que hoy se están aliando, hoy podemos ver el grupo del G20, grupos de la Unión Europea, es un grupo de la Unión Europea, pero tendrá que quedar un grupo de 10 de Europa y de Medio Oriente. Grupos, estos 5 de Europa y 5 de Medio Oriente, que unirán sus fuerzas para sacar la economía mundial a flote. Esto es, hermanos, que todas las Naciones Unidas están, y todo el mundo entero, están viendo una recesión económica, un desplome de nuestra economía. Ellos saben que si no se unen, no podrán salir adelante. Pero el nuevo orden mundial es hacer algo nuevo. Cuando hablamos de nuevo orden mundial, quiere decir que los gobiernos del mundo están obsoletos. Que los gobiernos del mundo, así sea Estados Unidos, sea China, sea Italia, Francia, Alemania, estas potencias que nosotros vemos en el mundo, no han podido solventar una crisis económica en el mundo. Entonces ellos están viendo un nuevo orden. Para todos ellos y para todo el mundo esto es un caos. Esto es un caos. Y cuando hablan de nuevo orden, es un nuevo periodo de la historia.
caracterizado por cambios dramáticos en los pensamientos de la política, en el equilibrio de poderes a un nivel global, y quieren instaurar un gobierno único, un nuevo periodo en la historia. Quieren que todo empiece a ser nuevamente, que el periodo de la historia vuelva a comenzar después del COVID-19. La vida no será igual, hermanos, después de esto. Nosotros estamos esperando, o muchos están esperando que termine esta situación. Pero déjeme decirle, hermanos, que esto no va a terminar ahí. La vida irá teniendo cambios y cambios y cambios. ¿Por qué? Porque estamos en los dolores de parto. El otro día en mi casa, haciendo las labores de mi casa, venía una pregunta a mi mente y me decía, ¿cuánto dura un parto? Y en el momento yo dije, 9 meses. Pero me dice, viene otra vez esa pregunta, ¿cuánto tiempo dura un parto? Y reacciono y digo, no, lo que yo te dije o lo que yo contesté es un embarazo. Pero ¿cuánto dura un parto? O sea, un parto puede durar horas, ¿verdad? Unas 5, 6 horas, por mucho 12 horas, ¿verdad? Y bueno, ya exagerando, 24 horas. Y cuando yo entendía esto, vino a mi mente, si estamos en principio de dolores, ¿cuánto faltará para el arrebatamiento de la iglesia? Dios nos está hablando, hermanos, tan claro hoy en estos días, sucediendo, de cómo se va perfilando todo esto para un nuevo orden mundial, para un nuevo comienzo en la historia, para un nuevo, un solo gobierno. Ahora ya no habrá un presidente de Estados Unidos, no habrá un presidente de México, y así de cualquier país. Ahora solamente serán naciones que gobernarán el mundo, 10 naciones, y de ellos un líder que está por surgir, y es el anticristo. La palabra del Señor nos habla, bueno, nosotros estábamos viendo esto del nuevo orden mundial. ¿Quién lo está encabezando? ¿A dónde nos perfilamos, hermanos? ¿Quién lo está dirigiendo? Lo está dirigiendo primeramente la cabeza de Satanás. Todo esto es permitido por Dios. Es permitido por Dios porque dice que su palabra se tiene que cumplir. Y que en lo que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, que vemos que el mundo pasa por una tribulación, una gran tribulación, y que sale un líder mundial, el Señor lo permite porque su palabra se tiene que cumplir. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Esto se tiene que cumplir. Y también el Señor, hermanos, bueno, estamos viendo que quien encabeza todas estas cosas, que vendrá a querer gobernar el mundo, esa es la cabeza, es Satanás, el quien está dirigiendo las cosas de alguna manera humanamente, porque él tampoco puede hacer nada si Dios no se lo permite. Pero es permitido, como les decía, porque la palabra de Dios debe cumplirse. Dice, Él es el padre de mentiras y vino para robar y matar y destruir. Dice en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El plan de Satanás es destruir a la humanidad. ¿Por qué tiene que hacer esto? ¿Por qué tiene que salir esto? Porque él sabe que le queda poco tiempo. Y que la humanidad, hermanos, está en todo menos en Dios. Que la humanidad tiene su mirada en todas las cosas terrenales menos en Dios. Y Él sabe que si aparta al hombre de la mirada de Dios, va a hacer que se pierda. Porque su objetivo de Él es destruirte y que tú pases una eternidad con Él en un lago de fuego. Porque su obra es para que te mate tu fe, mate tu familia, mate tu vida. Te está robando el gozo, te está queriendo robar la salvación. Él es el plan que tiene.
Y está encaminando todas estas cosas para que la gente no mire a Dios. Y detrás de todo ellos, hermanos, detrás de todas estas cosas existen seres o humanos, de alguna manera, del más alto rango económico, de la élite, como le llaman, de ese grupo de personas. Cuando hablamos de élite, hablamos de un grupo de personas que goza de un estatus privilegiado y que actúa como rectora en las órdenes de vida de una sociedad, comunidad o institución. Entonces, ellos, esa gente que tiene un estatus económico muy alto, que tiene dinero capaz para solventar todas las cosas, bueno, de alguna manera este grupo de élite lo conocemos por masones e illuminatis. No entraré a fondo en este grupo porque, bueno, esto sería en esta enseñanza de masones y illuminatis, porque eso sería otra enseñanza. Pero es un grupo, hermanos, que de alguna manera, en general, unos son en la economía los gobernadores o la gente más poderosa económicamente hablando, y todos ellos son adoradores de Satanás. Ellos entran en las logias de los masones, de gente que tienen sus sectas, sus logias, tienen de alguna manera sus sociedades secretas, sus ritos, ¿verdad? Y de alguna manera estas sociedades, tanto de Illuminatis como de masones, son sociedades que buscan reemplazar monarquías absolutas, que tienen la autoridad que tiene la Iglesia por el gobierno de la razón. Ellos quieren gobernar el mundo tanto política, económica, religioso, ¿verdad? Y de alguna manera este grupo son gente adoradora de Satanás. Ellos se llaman los elegidos, ellos se llaman ser la gente elegido, pero son sociedades secretas que se mueven detrás de todo. Ellos determinan quién gobierna, ellos determinan qué presidente es y qué presidente no es. Ellos, cuando hablamos de una sociedad secreta, es una organización que exige a sus miembros ocultar ciertas actividades, protegen los más altos secretos que solo son revelados a los miembros de los niveles más altos. Cuando ellos se reúnen para conspirar. Y cuando hablamos de la palabra conspiración, estamos hablando de ponerse de acuerdo de una manera secreta entre varias personas con el objetivo de derribar el poder establecido. Para poder derribar los gobiernos. Hoy estamos viendo que tan solo algo que ellos dijeron, países enteros, potencias enteras están detenidas. Dice que con vista a atentar contra la vida de una o varias personalidades. Si a alguien no le sirve en la política, si a alguien no le sirve en la religión, si a alguien no le sirve en el gobierno, ellos son capaces de quitarlas. Y dice, para así trastocar el funcionamiento de una estructura legal. Este entendimiento se puede realizar a nivel individual entre personas o en representación de alguna entidad, sea una empresa, una nación o una supernación. Ellos tienen la influencia para gobernar en una persona, en una nación o en una supernación o en una superpotencia. ¿Cuál es el plan? ¿Qué pretenden ellos? Ellos pretenden cambios drásticos en las ideologías de los seres humanos. Ellos pretenden, pareciera algo bueno, ellos pretenden acabar con la crisis económica, ellos quieren una sola moneda, quieren el fin del efectivo. Todo esto es verdad, hermanos. Usted vea las noticias. Hoy le están diciendo que ya no necesita tener efectivo,
que a través de su celular usted puede hacer muchas cosas, muchos pagos, puede retirar, puede hacer pagos. En muchos países ya tienen su huella, ya tienen su rostro, con sus ojos usted puede pagar, puede comprar, puede hacer muchas cosas. Todo esto, hermanos, que estamos hablando, bueno, tiene un propósito. Fin del efectivo, quieren una sola religión. Una sola religión. Una de las leyes o de las noticias que yo les leí al principio es establecer una sola religión, que se unan católicos, evangélicos, musulmanes, bueno, todo tipo de religión se una en una sola para adorar. Que como ellos lo hacen ver, que como todos adoramos a Dios, es necesario que no estemos peleándonos o dividiéndonos y que todos nos unamos. Ellos pretenden, o cuál es su plan, poner crisis en los gobiernos, crisis religiosa, quieren resolver la contaminación, quieren terminar con la inseguridad, con la migración, con la violencia, quieren un equilibrio de poderes, quieren quitar líderes mundiales, establecer un solo líder. ¿Esto qué nos quiere decir, hermanos? Que cuando dice que quieren establecer un solo líder, ¿a qué nos lleva todo esto? Esto nos está encaminando, hermanos, hacia la gran tribulación. Pero, sobre todo, hermanos, antes de esa gran tribulación, nos estamos encaminando hacia el arrebatamiento de la iglesia. La Biblia nos dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. E iremos al encuentro con Jesús en las nubes. Todo esto, hermanos, se está perfilando para que aparezca el hombre de perdición, para que aparezca el hombre de pecado, para que aparezca el inicuo, para que aparezca el que gobernará el mundo por 7 años. Esto es lo que nos habla la estatua de Nabucodonosor. De ese gobierno, de esa Unión Europea, dice que saldría uno que gobernaría el mundo entero. Y nos está hablando, hermanos, que de alguna manera que el anticristo está por aparecer, pero la iglesia está por desaparecer. Si usted ve todas las cosas que están pasando, hermanos, esto es para que nosotros como iglesia empecemos a prepararnos. Esto fue dicho hace mucho tiempo atrás. Dios le reveló también a Daniel a través de 4 bestias el gobierno del mundo, lo que pasaría en todo lo que nosotros llevamos de historia. Y el último gobierno es este, hermanos. Y nos habla que en esa visión que vio Daniel, que había una bestia muy espantosa, más espantosa que las demás. Y no entendía, la veía con una fuerza, con una peligrosidad, ¿verdad? Y que era espantosa. Y dice el Señor ahí en su palabra en Daniel 7, 24 al 25, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará. Dice, y hablará contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Serán entregados, hermanos, a una gran tribulación de 3 años y medio. Serían 7 años, una paz aparente, que no habrá paz aparente, porque el único que puede dar paz es Jesucristo. Él es el único que te puede dar paz. Y llevarte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él solamente, como hoy, estará
disfrazado como una oveja, pero a final de cuentas se mostrará como lo que es esa gran bestia espantosa y terrible, que gobernará el mundo, hermanos, y que solamente dice y hará y pensará en cambiar los tiempos, lo que estamos viendo ahorita. Está tratando, van a empezar, esto se está dando, hermanos, en cambiar los tiempos y la ley de Dios, la ley del mundo, porque será un hombre que se levantará contra todo lo que se llame Dios, será un hombre que estará en contra de las cosas de Dios. Pero esto no será para la iglesia, hermanos, esto será para todos aquellos que decidieron vivir una vida de indiferencia a Dios. Hoy yo quise compartirles este mensaje, hermanos, porque el Señor me lo daba a mi corazón y me hacía ver que todo lo que estamos viviendo es algo que tenía que ser y que es, y que se están preparando las cosas para el tiempo del arrebatamiento, pero se está preparando también para el tiempo que esta tierra pasará de 7 años de una situación tan difícil. Pero ¿quiénes estarán ahí? Aquella gente que fue indiferente a Dios, que no le quiso conocer, gente que vivió su vida trabajando y haciendo lo que le parecía bien hacer, pero también aquella gente que conoció de Jesucristo, pero decidió vivir una vida de tibieza, que decidió vivir una vida que a Dios no le agradaba. Esto es tiempo que nosotros conozcamos, hermanos, que el tiempo del Señor está próximo. Y te dice a ti y a mí, levántate, iglesia, levántate, despiértate, levántate, porque es necesario que te vistas de hermosura, porque es necesario que apartes de tu vida todo aquello que esté estorbando. El Señor quiere, hermanos, que su iglesia se despierte. Dice, iglesia, prepárate. El Señor dice ahí en Lucas 21, 28 al 32, dice la palabra así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y estamos viendo estas cosas. Y el Señor te dice, ¿las estás viendo? ¿Estás mirando? Levántate entonces. Levanta tu cabeza. Porque tu redención y mi redención está cerca. Quiere decir, nuestra salvación está cerca, hermanos. Estamos cerca a que el Señor venga por su iglesia. Dice, también le dijo otra parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis que por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está el reino, que está cerca el reino de Dios. Dios está por venir por su iglesia. Dios está por venir. Y si usted piensa que esto va a terminar, no va a terminar, hermanos. Vamos a ir como la mujer de parto, aumentando los dolores. Aumentando, 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 hasta que sea el tiempo del alumbramiento. Entonces la iglesia dice que estarán 2 en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Dicho de otra manera, estarás tú en tu casa con tu esposo. A lo mejor te vas tú y tu esposo se queda. O se va tu esposo y tú te quedas. Estarás con tus hijos. A lo mejor ellos se van y tú te quedas. O tú te vas y ellos se quedan. Esto es lo que el Señor nos está diciendo, hermanos, con esto que estamos viendo. Abre tus ojos. Despierta. Ve las cosas. Las señales se están cumpliendo. Él no es hombre para mentir. Él no miente. Él es verdadero. Su palabra es fiel y verdadera y lo va a cumplir. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y dice que cuando estas cosas estén sucediendo, tú lo ves, hermanos, lo estamos viendo. Esto es insólito. Había pandemias y hemos oído de pandemias en diferentes partes del mundo, pero no en un mundo entero. Oímos de guerras de la Primera, Segunda Guerra Mundial,
pero no estaba la maldad como está hoy en día. La moralidad no estaba como hoy en día. Habría temblores y terremotos, pero no como hoy en día. Hoy, hermanos, la ciencia ha aumentado de una manera impresionante. Y el Señor lo dijo, está escrito, que en todo esto iba a haber un cambio. Entonces el Señor nos está hablando, hermanos, que cuando veamos todas estas cosas, dice, está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando dice que esta generación, hermanos, y nos habla de la higuera es Israel. En el año de 1948 Israel es formado como nación, se forma esa higuera. Conforme a la palabra, una semana son 70 años. Y el Señor no nos dijo la hora, no nos dijo ni el día. ¿Y sabe por qué no lo dijo? ¿No se ha preguntado usted por qué Dios no nos dijo la hora ni el día? A veces uno dice, ay Señor, ¿por qué no nos dijiste que venías en el año 2020, el 31 de diciembre, vamos a suponer? Porque Él sabe, hermanos, que somos tan capaces de pecar hasta el último minuto. Somos tan capaces de decir, bueno, antes de a las 11:55 me arrepiento y ya me voy con Dios. Pero Dios no quiere así gente que sea por conveniencia. Quiere gente que le ame de verdad, gente que esté dispuesta a pagar el precio por Él y esperar a su amado. No importa si es un día, si son 2 días, si son años. Él lo que quiere es una iglesia que esté esperando a aquel que le amó, aquel que dio la vida en la cruz del Calvario, aquel que está dispuesto a perdonarte y a salvarte. Él quiere un corazón sincero, una vida que le ame con todo el corazón. Y dice el Señor que esta generación no pasará. Estamos, si no es que viviendo tiempos extras, porque el Señor así es tan grande que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y vuelve a decir ahí en su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, dice el Señor en su palabra, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces quiere decir el Señor, hermanos, que miremos por nosotros mismos, que nuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez, de estar pensando en las cosas del mundo. Y que nuestra vida, cuando habla de embriaguez, es la persona que a veces toma, no está en sus 5 sentidos y hace cosas incoherentes. Dios quiere que seamos gente que esté en sus 5 sentidos y que sepamos bien lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Y dice el Señor en su palabra, porque vendrá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Entonces, de repente, esto que acabamos de ver, de ese hombre que saldrá y va a liderar el mundo entero, hermanos, poniendo sus leyes, cambiando las leyes de Dios, cambiando las leyes humanas, y será una tribulación cual nunca ha habido en la tierra, y vendrá una situación tremenda sobre la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos. Es necesario, hermanos, que estemos orando para que podamos escapar de todas las cosas que vendrán sobre el mundo entero y que podamos estar en pie delante del Cordero. Esta es la palabra, hermanos. Perdónenme si me tardé un poquito, pero no puedo dejar de hablar lo que oí y lo que el Señor habló a mi vida. Tengo que decirles, yo pensaba hablarles de Proverbios 5,
pero el Señor cambiaba. Porque a veces, aunque tenemos ojos, no podemos ver. Y no nos podemos dar cuenta de las cosas. Pero Dios nos está alertando para que nos preparemos, para que estemos, hermanos, listos para cuando Jesucristo venga. Esta es la palabra, hermanos. Se está preparando todo para un nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial tendrá un líder, y ese será el anticristo. Y todo está, hermanos, mire, como les decía, yo nunca pensé que hace 2 años que leí lo de la ley dominical, pudiera verlo hoy tan real. Una sola palabra y el mundo entero se paralizó. Entonces, veamos lo que el Señor tiene para nosotros. Dice el Señor, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y Él te lo dice a ti y me lo dice a mí. Levantémonos, hermanos, levantémonos en una sinceridad con Dios, en un amor verdaderamente por Dios. Dejemos la indiferencia a Dios, la insinceridad a Dios. Esta es la palabra, hermanos. Voy a pedirle que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias por todo lo que tú nos permites. Perdona, Señor, si no pude darlo como tú querías que diera este mensaje, con la claridad que tú querías. Pero aquí está mi vida, Señor, para seguirte sirviendo. Toma el control de mi vida y toma el control de mis pensamientos. Y pongo a tu iglesia, Señor, aquella que tiene hambre y sed de ti. Cada día fortalécela en tu palabra, fortalécela en tu verdad, danos nuevas fuerzas. No sabemos si este tiempo va a cambiar, si volveremos a salir en la libertad, pero dice tu palabra que todo esto es necesario que acontezca. Como humanos lo anhelamos, pero sabemos, Señor, que cada día será más difícil. Solo te pido que nos fortalezcas y nos ayudes para llegar al final. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por haberme tenido un poquito de paciencia. Quizá me tardé un poquito más, pero Dios me los bendiga.